Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Muy bien, vamos a abrir la bendita y eterna palabra de Dios y vamos a abrirla en el libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 6 al versículo 15. Y el tema de esta noche es: ¿qué pasará con la siguiente generación? ¿Qué pasará con la siguiente generación? Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versículo al 15, y vamos a leer en la Reina Valera 60. ¿Está listo? Amén. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y el versículo 15 dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dejamos ahí la escritura. ¿Qué pasará con la siguiente generación? Y esta es una pregunta que esta generación en que nosotros estamos viviendo hoy nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Qué herencia espiritual le voy a dejar a la siguiente generación que venga después de que yo ya no esté acá? Si recordamos cómo fue la reforma en 1517 y cómo vino una revolución donde la gente abrió los ojos que la salvación era por fe, y se pudo desenmascarar toda una religión falsa, y de ahí vinieron grandes cambios, especialmente en Europa, grandes cambios espirituales donde la gente ya podía confiar por fe en Dios y podía recibir el perdón de sus pecados por la gracia de Dios.
Pero también esa revolución espiritual trajo también otros beneficios a las naciones, como por ejemplo la vida social ya era diferente, la economía era diferente, la industria era indiferente, la política era diferente. Y vea todo lo que conllevó una revolución espiritual donde empezaron a abrir los ojos a aquella generación que por muchos años los había tenido cerrados. Pero ¿qué pasó después? Y esa es la pregunta. ¿Qué pasó con las siguientes generaciones? Ahora Europa es un estado totalmente laico, un estado donde se promulgan leyes en contra de la palabra de Dios, donde se han sacado rótulos y autobuses donde dicen Dios está muerto, y donde se propaga por todos los medios la vida progresista, la vida socialista, donde se saca totalmente a Dios. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con aquella generación que vivió, escuche, que vivió esa reforma espiritual? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ellos no pudieron trasladar ese avivamiento, esa revelación de Dios que Él les había dado a la siguiente generación? Y si esa generación no recibió ni siquiera un 50% de lo que esta generación anterior había recibido, usted se imagina qué pudo esa otra generación transmitirle a la otra generación. Lo que vino en su totalidad fue una degradación total de la vida espiritual. Y cuando nosotros vemos cómo fue fundado Estados Unidos, recuerda que el juramento que han hecho los presidentes es sobre ¿qué? La Biblia. Y todos los principios en que fue fundada esta gran nación fueron sobre Dios, sobre la Biblia. Pero ¿qué pasó con las siguientes generaciones? Ahora, pues en muchos estados autorizado el matrimonio dentro del mismo sexo. Autorizado matar miles y miles de bebés, de niños a través del aborto. Y si alguien se pone a predicar la palabra en público, lo pueden agarrar y meterlo a la cárcel. Y yo digo, ¿qué pasó? Y mi pregunta es, ¿qué pasará con esta generación de Guatemala donde usted y yo estamos viviendo? Y piense, ¿qué le vamos a dejar nosotros a la siguiente generación? Y esa es, escuche, una preocupación que yo tengo. ¿Cómo van a crecer mis hijos? ¿Cómo van a crecer mis nietos? Pero también, ¿cómo van a crecer mis hijos espirituales? ¿Cómo van a crecer mis nietos espirituales de la iglesia? ¿Qué les estoy dando yo? ¿Qué les estoy dejando como legado para que tengan la bendición de Dios todos los días de su vida y que puedan honrar a Dios y que estas generaciones que vengan no diluyan el evangelio, sino que vivan un evangelio puro, un evangelio donde la gloria de Dios se establezca en sus vidas? ¿Qué estamos haciendo? Escuche, el contexto del pasaje que leímos es que realmente Dios les da estas palabras en base a varias cosas que Él le da al pueblo de Israel. Y vea principalmente tres cosas en este contexto que leímos este pasaje. Número uno, en el versículo 1, vea, en el versículo 1 del capítulo 2, dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, vea, ¿qué
es lo primero que Dios le da a esta generación, que escuche, que se aparta de los caminos del Señor. Pero vea cómo se presenta a Dios a esta generación. Dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habéis jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vea, en primer lugar, el contexto acá es que Dios le está diciendo a esta generación, escuche, que Él es un Dios fiel, que Él hizo el milagro, que cuando estaban en Egipto y estuvieron ahí 400 años esclavos, Dios había hecho una promesa que los iba a sacar de ahí y que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Y ahora esta generación, escuche, que no conocía al Señor, estaba viviendo ya en la promesa que Dios había hecho a Abraham siglos atrás. Y eso, lo que a nosotros nos da un mensaje, es que Dios no falta a su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Y acá lo vemos nosotros. Pasaron, escuche, todo este tiempo en esclavitud, con la esperanza de algún día poseer la tierra que Dios les había prometido. Dios lo cumplió. Dios los sacó de Egipto, hizo muchos milagros en el camino a Canaán, y ahora, vea, en medio de todo estaba peleando Dios las guerras en favor de su pueblo. Hizo un pacto, empeñó su palabra con ellos para decirles que la tierra que Él les había prometido iba a ser una realidad para la nación. Entonces, vea lo que el pueblo de Dios había olvidado: que Dios es fiel. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Nunca, hermanos, por más problemas que pasemos, hermanos, nunca reneguemos contra Dios. Siempre Dios es fiel y va a seguir siendo fiel. Y Él no nos ha prometido a nosotros una tierra prometida. Lo que nos ha prometido el Señor es un cielo donde vamos a pasar la eternidad con Él. Y seguro vamos a estar allá, porque Él es fiel, que un día vendrá a traernos, nos llevará para estar en su presencia, y ahí se acabará todo lo que nosotros, los problemas que pasamos en la vida. Vea, número 2, otra advertencia. Aquí viene en el versículo 2 una advertencia. Solo lo estoy hablando como contexto. Ahora, Dios les dice: yo soy fiel, yo les di la tierra, ahora ustedes ya están poseyéndola. ¿Ok? Número 2, una advertencia. Con tal que vosotros hagáis, dice, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Vea, Dios en primer lugar les dice: yo soy fiel. Y en segundo lugar, Dios, como buen padre, le da a su pueblo una advertencia. Dios es un Dios que advierte, ¿o no? Sí. El que siembra para su carne, de la carne, dice, cosechará ¿qué? Corrupción. Que los que practican las obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Dios dice que si nosotros nos apartamos de los caminos del Señor y renunciamos a nuestra creencia, a nuestra fe, no nos va a quedar otra cosa que la perdición eterna. Dios es un Dios de advertencias. Es como aquel buen padre que siempre les está advirtiendo algo a sus hijos. Y escuche, no podemos jugar con las advertencias de Dios. El pueblo de Israel trató de jugar con las advertencias de Dios. No lo va a hacer. Como aquellos hijos que conocen al papá que solo amenaza: si lo haces otra vez te voy a caer. Y ya lleva 10 años de decirle lo mismo. Y el hijo no le cree. Pero Dios no es así. Si Dios da advertencias,
es porque las va a cumplir. Y les dice, ustedes por favor, la tierra ya la tienen, pero eso sí, yo les pido por favor que no hagan alianzas con las naciones paganas, porque van a torcer el corazón de ustedes y su corazón de sus hijos y sus descendientes. Dice en Deuteronomio capítulo 7, se van a inclinar para adorar a otros dioses. No den a sus hijos y a sus hijas para que se casen con estos paganos, porque va a torcer su corazón. ¿Y sabe qué hicieron? Usted recuerda a Salomón. Se casó con un montón de mujeres paganas y al final dice que las mujeres inclinaron su corazón para que adorara y le hiciera templo a sus dioses. Vea, Dios es un Dios de advertencias y acá les da una advertencia. Y dice, y adelante dice, miren, si ustedes no sacan a todos estos habitantes de la tierra que yo les doy, dice que van a ser espina para sus costados. Y usted lo ve en la historia del libro de los jueces. Dice que Israel volvía a hacer lo malo y Dios dice que los castigaba y les entregaba a los enemigos, y los enemigos dice que los saqueaban. Cuando Gedeón estaba, dice, escondiendo, trillando el trigo, ¿verdad? Porque venían los madianitas y se robaban todo. Y había una escasez y había un temor del pueblo de Israel. Dios ya lo había advertido. Dios es un Dios siempre de advertencias. Y el pueblo de Israel no le hizo caso. Número 3, dice Dios consecuencias. Versículo 3, vea, las consecuencias. Dice, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, es decir, a los moradores que van a ser como espinas a sus costados. Dice, sino que serán azotes a vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Se los digo, ya. La advertencia y las consecuencias van a ser esas. Usted sabe que cuando no se toma a Dios como el Dios fiel, cuando no se toman en cuenta las advertencias, las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Esta generación que Dios le está dando estas advertencias, que Dios le está diciendo que Él es fiel, que vendrán consecuencias si no cumplen la palabra. Vea, esta generación no estaba viviendo en el desierto, ya estaban disfrutando de la bendición de Canaán. Y si usted quiere, lea en su casa cómo era la tierra de Canaán en Deuteronomio capítulo 8. Léalo en su casa. Y se va a dar cuenta que Dios dice que los llevaba a que habitaran en buenas casas, a una tierra que fluía leche y miel, que sus montañas producirían bronce. Ahí está la minería. Dios les dice, les daré olivares, les daré viñedos, les daré a ustedes toda clase de bien. Esta generación ya estaba disfrutando. No estaban en el desierto, ya estaban en Canaán, los que estaban disfrutando esa promesa. Ahora, el versículo 10 me impacta. Dice que después de la muerte de Josué y los ancianos, se levantó otra generación, dice que conocía a Dios. Y eso a mí me preocupa. ¿Cómo es posible que mi generación, mi segunda generación, si yo soy cristiano, no conozcan a Dios? ¿Cómo es posible que yo como padre, que soy evangélico, no pueda, escuche, hacer algo por mis hijos para que crean a Dios? Influenciar en la vida de ellos. O sea, ¿cómo es posible? Y dice que Josué era un gran siervo de Dios. Y esa generación dice que habían visto los portentos y los milagros de Dios, pero ahora que ellos mueren, la siguiente generación no conocía a Dios. Es como que ahora nosotros todos nos muramos, ¿verdad? Y que se levante otra generación y diga, no, yo ya no voy al culto. Ya no es necesario leer la Biblia. No hay cielo, no hay infierno.
No hay bendiciones, no hay maldiciones. Aquí la ley es el del más chispudo, ¿verdad? Todos van a salir adelante. Así que, ¿usted se imagina? Y la pregunta es, ¿usted seguro tiene familiares, tiene amigos, tiene hermanos, tiene primos, tiene sobrinos? ¿Qué está influenciando usted en ellos? ¿Cómo estamos como iglesia influenciando a otros para que conozcan al verdadero Dios? Y escuche, no conocer a Dios no era que no supieran de las obras de Él, porque todo mundo conoce de las obras del Señor, lo que Él ha hecho. ¿Sabe qué pasó? Es que no tuvieron una relación personal con Él. Y ese es el punto. Todo, hermanos, gira alrededor de una relación personal que yo tenga con el Señor. ¿Sabe por qué digo yo? ¿Qué pasó? Vea, Josué y esa generación que murieron, ellos habían batallado en el desierto, habían visto realmente, se habían enfrentado con situaciones, circunstancias muy difíciles, pero ahora esta generación ya están muy cómodos. Y yo le tengo un poco de temor a la comodidad, fíjese. Le tengo un poco de temor. Mire, cuando todo va bien, una vez yo oí a un hermano americano diciendo, fíjese que nosotros ya no oramos la oración del Padre Nuestro donde dice, Padre, danos el pan de cada día, porque los refrigeradores todo el tiempo están llenos. Y a mí me impactó. Yo fui a una iglesia una vez a Estados Unidos, y a la iglesia, era una iglesia muy pequeña. A la iglesia, las tiendas, no voy a decir una gran, por no hacer publicidad, pero una cadena de supermercados muy grande en Estados Unidos le donaba víveres a la iglesia. Y yo me fui con el pastor y me dijo, váyase conmigo, vamos a ir a recoger le decían el mandado. Pues nos fuimos a recoger el mandado. Y se llevó una troca, dicen, de los picopones, aquellos, de los más grandotes. Y cuando vimos, estaban los furgones sacando todos los productos de marca del supermercado. Y diciendo, llévense lo que quieran, lo que quieran. Lo que quiera. Y llenamos el pick-up, pero con cosas. Pero en la iglesia había 5 refrigeradores de los más grandes que uno ha visto en Guatemala. ¿De qué más? Y sabe que estaban llenos de comida. Y venía la otra ración de comida. Y llamaba el pastor a los hermanos, venga a traer su mandado. Y llegaba la gente, sí, esto no me gusta, lo tiraba. Esto sí me lo llevo, esto no. Y uno dice, Dios mío, esta generación estaban, si usted lee, yo no, por el tiempo no leo Deuteronomio 8, vea cómo era la tierra donde ellos ya estaban viviendo. Estaban ya muy cómodos. Tenían toda la provisión de Dios, aunque en el desierto tenían la provisión de Dios, pero acá tenían superabundancia hasta de gustos. Estaban viviendo muy, pero muy cómodos. Ahora, ¿qué pasó? Creo que los padres y los líderes fallaron en no transmitir el temor de Dios a sus hijos. Pero también los hijos fallaron con no prestarle atención a Dios y endurecer su corazón. Vivimos, escuchen mis hermanos, en un mundo que constantemente está cambiando. ¿Sí o no? Sí. Yo me crecí sin luz eléctrica, sin tele, sin un juego, sin agua potable en la casa. Y hoy cuando he ido a mi aldea,
ya es totalmente transformada. Ya no es como yo crecí. ¿Cuáles eran mis juegos? Mi onda, mi resortera, dicen los muchachos. Solo que a los pajaritos les iba mal, ¿verdad? Porque tenía buena. Ese era mi juego. Buscar pedazos de manguera y hacer ruedas y buscar un gancho y correr. Esos eran nuestros juegos. Pero vaya a ver ahora. Las micritas de este tamaño apenas caminan y ya están con el teléfono. Estamos viviendo en un mundo de tantos cambios, un mundo cambiante. Vea esto. Las costumbres cambian, ¿o no? Sí. Las modas cambian. Vea, ahora hasta de moda los pantalones desgarrados. Yo digo, los albañiles que trabajan bastante, eso habían de poner un buen negocio, ¿va? Con pantalones desgarrados. ¿Verdad que cambian las modas? Cambia todo. Los gobiernos cambian. Las leyes cambian. Es importante que en medio de los cambios que se producen en el mundo, usted y yo que hemos conocido al Dios verdadero, nos mantengamos puros, limpios, sin cambiar nuestras propias convicciones que las hemos recibido a través de la bendita y eterna palabra de Dios. En medio de un mundo cambiante, usted y yo que hemos tenido un encuentro con Dios, eso no debe de cambiar nuestro corazón, sino que nos debemos de mantener aferrados a las verdades de la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo no cambia, Dios no cambia y la palabra de Dios no cambia también. Es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Usted sabe que la Biblia no es un libro anticuado? La Biblia es para todas las generaciones. Tiene aplicaciones para todo. Es el mismo Dios que condenaba el pecado, que condenó el pecado de muchos siglos atrás. Es el mismo Dios que un día va a desatar su ira y va a castigar el pecado. Es el Dios de la misericordia del pasado, sigue siendo el Dios de la misericordia del presente y del futuro. Dios fue fiel muchos años atrás, sigue siendo fiel hoy. Él no cambia. Si Él no cambia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos más a Él. Hay que entender que lo que fue pecado ayer sigue siendo pecado hoy. Lo que fue correcto ayer sigue siendo correcto hoy. No podemos comprometer, hermanos, en este tiempo nuestras convicciones, porque recuerda qué herencia espiritual le vamos a dejar a la siguiente generación. No debemos de permitir que los cambios del mundo nos alejen de Él, porque la siguiente generación tomará los ejemplos de nosotros. ¿Quién es el ejemplo para las siguientes generaciones de buscar a Dios? Usted y yo. Pero vayamos con un ejemplo. Supóngase, voy a mencionar algunos nombres. Supóngase que el hermano Juan y hermana Lucita tienen una nena que se llama Lucy. Y ellos son cristianos nominales. Y un día, un domingo, va a jugar el equipo favorito del hermano. ¿Cómo dije el nombre? Ya se me olvidó. Bueno, Juanito. Y la esposa y la nena quieren venir a la iglesia. Y él dice, no, es que yo quiero ir a ver el partido. Y de ahí, no, pero mira, le dice la esposa, hay que buscar a Dios. Y la nena escuchando. Vamos al culto. Y al fin él, a regañadientes,
se mete al carro. Se vienen a la iglesia. Los dos vienen adelante sin dirigirse la palabra. Y la nena observando. Entran a la iglesia, los hermanos Ujieres les dan la bienvenida y entonces el esposo, porque dice que clavo poner la cara así, ¿verdad? Mejor voy a hacer una pequeña sonrisa falsa. Hermano, Dios lo bendiga, hermano. Y entran, se sientan y tratan de medio aplaudir. En el mensaje se echa los ronquidos porque no le llama la atención. Y la nena de 5 o 6 años a la par de ellos. ¿Qué pensará la nena? Porque los niños son muy pilas. Los niños son más pilas que nosotros. Todo lo ven, todo lo graban. ¿Qué dirá? Y de repente se encuentra con el pastor y le puede decir al pastor: pastor, qué buen mensaje el que se echó. Y la nena viendo. ¿Sabe qué puede decir la pequeña Lucy? ¿Qué está mirando y qué está pensando? Papi, mentiroso. Papi, hipócrita. Solo fingen una cosa y son otra. Porque mi papi le está diciendo al pastor qué buen mensaje, cuando a regañadientes vino a la iglesia. Ni siquiera quería estar en este lugar. El bulto estaba acá y el alma estaba en el estadio. Dígame, padres de familia, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos así? ¿Qué herencia? ¿Qué herencia les dejamos a nuestros hijos cuando nos ponemos a criticar al pastor? Bueno, a mí me critican de eso, no tenga pena. A mí me resbala todo. Dice que uno de pastor debe tener piel de cocodrilo, ¿verdad? Que ni los balazos 22 le entran, ¿verdad? Así que tranquilo, pero vea, ¿qué pasará? De repente le estamos echando tijera como esposos a una familia y de repente cuando Dios la bendiga, hermanita, qué linda está. Vea, con actos tan sencillos nosotros podemos dejarles una herencia buena o mala a nuestros hijos. ¿Qué pasó con la generación de Josué? No pudieron influenciar, hermanos, en la siguiente generación de que Dios es fiel, que Dios es un Dios de advertencias, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que Dios es un Dios que siempre va a estar, escuche, al cuidado de nosotros. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Una de las piedras de tropiezo más grandes para la siguiente generación de cristianos, escuche, no es la oposición del mundo. Pero usted dirá, pero el mundo ¿cómo está? Sí, el mundo está corrompido, punto y aparte. Eso es indiscutible, y desde la caída de Adán y Eva, el mundo ha estado mal. Punto. Está bajo el maligno, dice la Escritura. Pero escuche, no es tanto el mundo que aparta a la siguiente generación de Dios, sino la desobediencia de sus referentes cristianos, es decir, de la primera generación. Los referentes a la siguiente generación, vea, los que van a tomar como referencia las generaciones que vienen para buscar a Dios, bien o no, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Y sabe qué? Para sus hijos son ustedes, como papá y mamá.
Muchas señoritas dicen, yo no me quiero casar. Porque para vivir como perros y gatos en la casa, así como vive papá y mamá, mejor no me quiero casar. Muchos jóvenes dicen, yo tampoco me quiero casar. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener una mujer como mi mamá. Gritona, peleonera, que no respeta a mi papá. Mejor no me caso. ¿Qué referentes somos nosotros a la siguiente generación? Para meditar tengo estos 3 pensamientos. No sé si los puedo desarrollar, si no solamente los... Ahí está. Vea por favor esto. Solo medite en esto. La segunda generación puede ser influenciada por la obediencia a medias. ¿De qué? De la primera generación. A medias. Vea, si nosotros que vivimos en esta generación somos fríos, somos tibios, no vivimos una vida comprometida con Dios, así será la siguiente generación. Tal vez no el 100%, pero la mayoría. Porque nosotros somos los referentes para la siguiente generación. Número 2, un segundo problema es que la segunda generación está aislada de las experiencias de fe de la primera generación. ¿Usted recuerda la fe que tenía Josué? Josué y Caleb, ¿verdad? Fueron 12 a inspeccionar la tierra prometida. 10 dijeron, no podemos, no se puede. Y Josué y Caleb dijeron, sí se puede. Los otros dijeron, allá hay gigantes. Y los otros 2 dijeron, sí, los podemos derrotar. No los comeremos como pan, porque el amparo de Dios no está con ellos, pero con nosotros está Dios. ¿Qué le parece a usted de ese tipo de gente, va? Con fe. Ahora, ¿pero qué pasó con los demás? No pudieron transmitir esa fe a la siguiente generación. ¿Por qué? Vea, esta generación dice que no conocía a Dios, es decir, estaba aislada totalmente de la fe de la primera generación. Volvamos otra vez a la Reforma. La fe de Calvino, la fe de Lutero, la fe de todos estos reformadores, extraordinaria. Muchos de ellos murieron quemados, perseguidos. Lutero escribió un himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y está en el himnario de la vida cristiana. Yo tengo ese himnario de las iglesias centroamericanas y bautistas. Yo recuerdo, creo que era el himno número 15. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y sabe que ese hombre lo escribió cuando estaba huyendo de la Santa Inquisición y estaba refugiado en un castillo para que no lo mataran. Y ahí el Espíritu Santo lo inspiró para escribir ese canto, Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero ¿dónde está la fe de las otras generaciones? Por eso, un segundo problema es que la segunda generación está frecuentemente aislada de la primera, de la experiencia de fe de la primera generación. No me gusta mencionar nombres, pero acá en la iglesia hay hermanos y hermanas que yo los admiro mucho. Los admiro por su fe, por su convicción, por su corazón. Y no me gusta, pero lo voy a hacer. No me gusta mencionar nombres. Hermana Magalí.
una mujer de fe. Y voy a decir, hermano Naito, que son hermanos, los Samayoa. 36 años que yo los conozco, con una fe consolidada en Dios. Anoche ¿cuándo fue? Fuimos a ver una película, antenoche fue. Se llama Cuarto de Guerra, si usted la puede ir a ver, muy bueno. No, La Forja, es que también es de la Cuarto de Guerra, ¿verdad? Pero, ¿sabe a quién me encontré primero ahí? A Magali. Y es la que todos los días está mandando un mensaje a sus lideresas. Busquemos a Dios. Asistamos a la iglesia. Oremos por esto. Oremos por... Desde que yo la conozco así. Conozco a Naito como un hombre íntegro, como un hombre correcto. 30 y cuántos años, Naito, de conocernos, 36 años, ¿verdad? 36 años de conocernos. Y yo digo, eso, yo lo llevo en mi corazón. Y tengo otros referentes, que otros ya murieron, y han impactado mi vida, con vivir vidas de sacrificio para Dios. Y yo digo, ¿y ahora qué me toca a mí? Me toca a mí decirle a usted que Dios es un Dios fiel, que vale la pena seguirlo, que vale la pena servirle, que vale la pena hacer cualquier sacrificio por Él. Vale la pena. El diablo paga mal, Dios siempre paga bien. Y la tercera, por favor, si la pueden proyectar. Vea, la segunda generación puede llegar, escuche esto, si nosotros no nos ponemos las pilas como con esta generación. La segunda generación puede llegar a ignorar el poder y la preeminencia de Dios por no ser influenciados adecuadamente por la primera. Yo creo que cuesta tragarlo un poquito, mejor tómale una foto. Vea, la segunda generación puede llegar a ignorar el poder de Dios y la preeminencia, el primer lugar de Dios, por no ser influenciados adecuadamente por la primera generación. Y yo le estoy hablando a una generación de hoy. ¿Qué le va a dejar a usted? ¿Qué le va a dejar usted a sus hijos? Como padre. ¿Qué le va a dejar usted a sus compañeros de universidad, de colegio? ¿Qué puede usted dejarle a sus sobrinitos? Tan lindos los sobrinos, ¿verdad? Sí, bueno, creo que son bien portados. ¿Usted está influenciando algo en ellos? Las influencias negativas de una generación, escuche, que no transmite los principios divinos a la siguiente generación. Lamentablemente pasa lo que pasó con el pueblo de Israel. Vea, el libro de Jueces se caracteriza. ¿Sabe cuál es la retórica? Iba a decir yo, se me va la palabra, pero la constante, mejor dicho, en el libro de Jueces. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y Dios los entregó. Y dice, y cuando ellos clamaban a Dios, venía la misericordia de Dios y levantaba un juez. Y el libro de Jueces, por eso se llama el libro de Jueces, porque levantó 13 jueces. O sea que en 13 diferentes etapas, el pueblo de Israel como nación
se entregaban totalmente a las costumbres paganas y dejaban a Dios. Y Dios enviaba a aquellos para que los azotara, porque Dios al que ama disciplina. Y hasta que ya estaban en las últimas, clamaban a Dios. Y Dios dice que levantaba un juez, un libertador, para sacarlos otra vez de la esclavitud. La fidelidad de Dios en medio de una situación tan difícil que vivía el pueblo, Dios mostrando su amor y su fidelidad para con el pueblo. 13 jueces se levantan para librar otra vez a la nación que había dejado a Dios, porque se olvidaron que Dios es fiel, porque no acataron las advertencias y porque dijeron que las consecuencias no vendrían, pero vendrían. Tres principios para transmitir a las siguientes generaciones. 3 principios que usted tiene que tomar hoy en cuenta. Vea, los dije ya muchas veces, pero mejor se los anoto acá. Con esto que usted, estos 3 principios que usted pueda dejar en la siguiente generación, le van a ayudar mucho a usted y le van a ayudar a la siguiente generación. Porque yo fui influenciado por hermanos de convicción, de fe, de entrega, de sacrificio, que yo los admiraba mucho. Muchos ya partieron para estar con el Señor, pero dejaron mi corazón marcado. ¿Quiere usted dejar marcado el corazón de la siguiente generación? Hábleles esto de la fidelidad de Dios. Antes que hablarles del pecado, hábleles de la fidelidad de Dios. 2, hábleles también que Dios es un Dios que da advertencias. Advertencias. Y 3, que si usted no acata las advertencias, habrá ¿qué? Consecuencias de dejar al Señor. Y vea, yo recuerdo que a nuestros hijos les decíamos eso. A nosotros nos pueden jugar la vuelta cuando estaban estudiando. Hagan lo que quieran. De nuestros ojos ustedes se van a escapar. ¿Sabe de qué no se van a escapar? De los ojos de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre toda la tierra. A nuestras espaldas ustedes pueden hacer muchas cosas, pero a los ojos de Dios no se van a escapar. Y todavía mi hija me dice, nunca se nos olvida eso. Y cuando ya queríamos hacer cosas malas, nos recordábamos que los ojos del Señor estaban viendo. Y que si desobedecíamos al Señor, habría consecuencias. Las consecuencias usted las ve en el pueblo de Israel. Lea todo el libro. Y llegó un tiempo que ya no había rey en Israel. Había un intermedio entre los jueces y la monarquía. No había quien los dirigiera. Y dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y era un caos total. Vendidos al enemigo. Y vea usted la nación de Israel hoy en día, siendo bombardeada por todos lados. Me dio tanta tristeza escuchar de 2 hombres israelitas viviendo en Tel Aviv y diciendo que los judíos ortodoxos eran muy cuadrados, que le daban gracias porque vivían en una nación democrática, porque así es la nación de Israel, y que eso les daba a ellos el permiso
2 israelitas, descendientes de Abraham, diciendo que para los 2 hombres tenían una mujer. Y uno de ellos tenía un hijo con esta mujer y el otro tenía otro hijo con la misma mujer, viviendo un trío en la Tierra Santa. Y uno dice, cuando fue el ataque del 7 de octubre, cuando fue aquella masacre, estaban haciendo orgías. Consecuencias de muchos cristianos han abandonado a Dios y han terminado muertos, baleados, accidentados, tal vez en una cantina. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que nos da advertencias. Y Dios dice, yo soy un Dios también que si ustedes no me siguen, van a haber consecuencias. Pero gloria a Dios, porque las consecuencias para los que honramos a Dios son muy positivas. Y no es que seamos perfectos, no. Yo siempre digo, somos nosotros imperfectos, tratando de agradar a un Dios perfecto. Y como esposos, siempre decimos con mi esposa, somos un matrimonio imperfecto, tratando de agradar a un Dios perfecto. Cuando uno tiene eso clavado en el corazón, uno empieza a ver la gloria de Dios y puede uno con toda confianza decirle, Señor, gracias porque puedo sembrar algo en el corazón de mis hijos. Mi hijo me dijo una vez, yo quiero ser un esposo como usted es, y me quedé muy corto. Pero al final me alegró. No soy perfecto, mi esposa tampoco, pero queremos, sobre todas las cosas, honrar a Dios. Queremos dejar un legado a la siguiente generación. Yo digo, si a mí me ven como radical, no me importa. Yo quiero ser radical con los principios eternos de la palabra. Y quiero que los que me siguen vivamos un evangelio así. ¿Por qué no cierra sus ojos? Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.